Buenas tardes a todos, queridos amigos, colegas. Espero que estén muy bien esta tarde. Por favor, confírmenme si tenemos adecuadamente audio y video. Sí, listo. Claro y perfecto, licenciado. Excelente, qué gusto volver a estar ustedes o con ustedes aquí nuevamente, aunque sea de forma virtual, y poder compartir con ustedes algunas ideas sobre lo que es el derecho financiero, ¿verdad? Recordarán que en la última clase ya empezamos a hablar del tema de las contrataciones del Estado, del tema del gasto público, que es, digamos, la segunda actividad financiera que desarrolla el Estado. La primera es la obtención de los recursos, normalmente a través de los tributos o de otras formas, y la segunda es la realización del gasto público, pues siguiendo para ello los procedimientos legalmente establecidos. Hablamos en la última clase de las normas jurídicas que comprenden esta parte o que regulan esta parte de la actividad financiera. Hablábamos de las normas constitucionales, de las normas ordinarias, de las normas reglamentarias que rigen todo el tema de contrataciones del Estado, e incluso estuvimos hablando que existen normas individualizadas que se aplican únicamente a un caso concreto. Hablamos, se recordarán ustedes, de las bases de licitación, de las bases de cotización, que son disposiciones que se aplican solamente a un evento que se lleva a cabo. Y hablamos del contrato, que es muy importante. Al final, cuando se adjudica una contratación, la empresa a la cual se le adjudica acepta las condiciones que han sido previamente establecidas por el Estado y se suscribe un contrato donde el Estado pues conviene con la entidad a la que se le adjudicó las reglas que van a regir esa contratación concreta. El día de hoy vamos a empezar ya a analizar el estudio de las normas ordinarias que rigen las contrataciones del Estado. Vamos a introducirnos a lo que es el estudio de la ley de contrataciones del Estado. Y la meta que tenemos para el día de hoy, mis amigos, es que hablemos un poco de cuál es el objeto de esta ley, cuál es el alcance que esta ley tiene, a qué situaciones, a qué casos, bajo qué presupuestos jurídicos se debe aplicar la ley de contrataciones. Creo, sin lugar a dudas, que esto es lo primero que uno tiene que estudiar en cada una de las leyes administrativas. Como ustedes se van a dar cuenta próximamente cuando inicien su estudio, sobre todo lo que es el derecho administrativo, existe en Guatemala una gran cantidad de leyes vigentes. Y cuando les digo gran cantidad, realmente nadie podría decirles el número exacto de leyes que están vigentes, porque es tan grande y tan constante el cambio que es muy difícil tener una estadística de cuáles son las leyes que están vigentes. Realmente ahí lo que se requiere es hacer un estudio particularizado en cada caso para determinar qué leyes están vigentes para cada situación. Y ese es el primer problema que se presenta en el derecho administrativo, que es muy extensa su legislación. El segundo problema que nos encontramos en el derecho administrativo es que ¿por dónde empezamos a estudiar cada una de estas leyes? ¿Qué aspectos son los más importantes a conocer de cada una de las leyes? Y nosotros aquí en el curso les vamos a recomendar una técnica que nos parece la más apropiada. Nosotros creemos que de cada ley administrativa uno debería tener bien claros al menos 4 aspectos. El objeto de la ley, que se refiere a cuál es la finalidad, cuál es el alcance, cuál es la función que esa ley desempeña en el ordenamiento jurídico, a qué casos se aplica, bajo qué circunstancias o qué parámetros se debe aplicar cada una de las leyes. El conocimiento del objeto es muy importante porque es el que permite ubicar qué ley es la que vamos a aplicar a cada caso concreto. Luego que ya tenemos bien claro el objeto de la ley, tenemos que pasar a estudiar los órganos administrativos encargados de la aplicación de esa ley. Como ustedes recordarán, estuvimos hablando la última clase sobre el principio de legalidad en el ejercicio de la función pública. Y este principio nos indica que los funcionarios públicos solamente pueden hacer
aquellas actividades, aquellas funciones o atribuciones que la ley expresamente le regule. Por eso vamos a encontrar que cada ley administrativa establece qué órganos son los encargados de la aplicación de esa ley y cuál es su competencia administrativa, cuál es ese conjunto de atribuciones y de potestades que la ley le da a cada órgano para poder colaborar con esa realización del bien común como fin supremo. Ya que tenemos dominado el órgano o el objeto de la ley y los órganos encargados de su aplicación, pasamos al tercer aspecto que resulta fundamental, el estudio de los procedimientos administrativos que se deben seguir de acuerdo a la ley que estamos estudiando. En el caso de la ley de contrataciones, cuando ya establezcamos plenamente cuáles son los órganos encargados de su aplicación, vamos a pasar acá en el curso a estudiar los distintos procedimientos que existen para que el Estado pueda adquirir bienes, lo que se llaman las modalidades de adquisición pública, la licitación, la cotización, la compra directa, las compras de bajo cuantía, los contratos abiertos, etcétera. Van a encontrar ustedes ahí un gran número de procedimientos administrativos que tenemos que estudiar. Y estos resultan importantes porque son la esencia de la norma, la forma en la que el órgano interactúa con los particulares, los pasos que se tienen que seguir para que el órgano pueda emitir los actos administrativos, para que el Estado haga sus declaraciones de voluntad a través del acto administrativo, de las resoluciones administrativas. Y luego que ya tenemos bien dominados los procedimientos, vamos a encontrarnos con la necesidad de estudiar un cuarto aspecto de cada ley, que serían los recursos administrativos. Van a ver ustedes que siempre durante la gestión administrativa, en el desarrollo de los procedimientos administrativos, los órganos van emitiendo resoluciones que los particulares consideran que les afecta en sus intereses y sobre todo que consideran que han sido emitidas violentando los principios que rigen al derecho administrativo. Y entonces la ley les da el derecho siempre de poder impugnar esas resoluciones. El principio aquí es que toda resolución administrativa puede ser objeto de una impugnación. La gran pregunta es, bueno, ¿cuál impugnación es la que tenemos que plantear? ¿Qué recurso es el que tenemos que promover para poder impugnar una determinada resolución? Y ahí el tema es como más complejo, porque van a encontrar ustedes de que a pesar de que en Guatemala se hizo un intento por unificar en una sola ley los recursos administrativos que se pueden interponer contra toda la administración pública, que es lo que encontramos en los primeros capítulos de la ley de lo contencioso administrativo, donde se regula que el recurso de revocatoria y el recurso de reposición que establece esa ley de lo contencioso van a ser los únicos medios ordinarios de impugnación de las resoluciones administrativas. Ese intento no ha tenido todo el éxito que esperaríamos que hubiera tenido, porque el Congreso hizo muchas excepciones y cada vez que emite una nueva ley administrativa pareciera que se le olvida esa intención de unificar la procedencia de los recursos administrativos y vuelve a regular otra vez recursos administrativos. De tal suerte que cada vez que uno estudia una ley administrativa, necesariamente tiene que estudiar los recursos que proceden contra las resoluciones que se emitan con motivo de la aplicación de esa ley. Entonces son 4 grandes aspectos: su objeto, sus órganos, sus procedimientos y sus recursos. Si uno domina esos 4 grandes aspectos de cada una de las leyes, pienso yo que digamos al menos más del 90-95% del dominio sobre esa ley específica. Hay algunas leyes que tienen algunas otras situaciones importantes o especiales, como casos especiales de silencios administrativos o regulación de dictámenes que son vinculantes, o algunas de estas leyes regulan procedimientos o procesos judiciales específicos que surgen de su aplicación. Pero digamos que eso ya es algo adicional. Lo esencial de cada ley administrativa es su objeto, sus órganos, sus procedimientos y sus recursos. Y ese es el esquema que vamos a adoptar, mis amigos, para estudiar la ley de contrataciones del Estado, conociendo primero, el día de hoy, su objeto. Para ello, yo quisiera que ustedes se vayan conmigo
el entendimiento primero de cuál es la ley que está vigente. Yo mejor les hice el esquema aquí completo para que todos estemos claros. Sin embargo, para ustedes va a resultar un poco fácil. En el Classroom, yo ya les compartí la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, en ambos casos debidamente actualizados con todas sus reformas. Así que creo que no les debería dar problema, pero sí es importante que ustedes conocieran que la ley de contrataciones es una ley que constantemente se encuentra en cambio. Constantemente la están reformando. Yo digo que aquí hay como una especie de ciclo donde se emite una norma, en este caso la ley de contrataciones, se empieza a implementar o aplicar dicha ley con la intención de garantizar que los procedimientos de contrataciones van a ser lo más eficientes, lo más transparentes y además lo mejor para el logro de los fines del Estado, para el cumplimiento de sus obligaciones y para que con ello se contribuya a alcanzar el bien común. Sin embargo, después nos topamos con situaciones donde existe una gran crítica social en el sentido de que estos procesos se prestan a muchos actos de corrupción. Casi siempre, mis amigos, que ustedes vean hablar en las noticias de que se señala a un funcionario de haber incurrido en algún acto de corrupción, en el 90% de los casos ese señalamiento tiene que ver con la inadecuada aplicación de esta ley, de la ley de contrataciones del Estado, porque es a través de esta ley que se hace, digamos, toda contratación pública, toda adquisición que el Estado realiza. Entonces, surge una demanda social por mejorar la ley, por volverla más estricta, por poner más controles. Y entonces viene un nuevo ciclo de reformas a la ley, donde normalmente lo que hacen es ponerle más controles, más, más normas de vigilancia, más normas de verificación, de fiscalización, con la intención de reducir esos actos de corrupción. Y luego vamos a ver de que al cierto tiempo nos volvemos a encontrar con la circunstancia de que hay nuevas denuncias de corrupción, una nueva inadecuada aplicación de la ley de contrataciones y volvemos al ciclo de otra reforma. Por ejemplo, yo les puse acá, la actual ley de contrataciones que tenemos es el decreto 57-92. Pues como su numeración nos indica fácilmente, es un decreto de 1992, emitido en octubre del 92, 5 de octubre de 1992, promulgado en el mismo mes de octubre por el Ejecutivo el 21 de octubre y fue publicado una semana después, el 27 de octubre de 1992. Luego del correspondiente vacatio legis, esta ley cobró vigencia el 11 de noviembre de 1992. Así que, pues relativamente es una ley, digamos, no muy antigua. Tenemos 30 años desde su emisión. Y en ese tiempo ha sufrido, vamos a ver, 2, 4, 6, 8, 10 reformas. La primera a través del decreto 20-97, que yo les coloqué, que esa reforma cobró vigencia el 8 de abril de 1997. La fecha que tienen ahí en cada decreto es la fecha en que ese decreto cobró vigencia. Sufre una nueva reforma en el año 2001 con el decreto 34-2001. Durante ese mismo año, el Congreso aprobó el decreto 73-2001, que cobra vigencia hasta el año 2002. Posteriormente, en el 2006, sufre otra reforma con el decreto 11-2006. En el 2009 sufre una nueva reforma con el 27-2009. En el año 2010 una nueva reforma con el 45-2010. En el año 2011 otra reforma con el 6-2011. En el 2015 tuvimos una nueva reforma con el 9-2015. 2016 tuvimos una nueva reforma con el 46-2016. Y la última reforma que se emitió con el decreto 16-2017, que es la reforma que cobra vigencia en octubre del 2017. Así que, como ustedes van a ver, es una ley que está constantemente siendo reformada y que, por lo tanto, obliga a que cada vez que la vayamos a utilizar, verifiquemos si efectivamente
tenemos la ley actualizada, tenemos la ley con todas sus reformas para aplicarla debidamente. A esto, adicionalmente, hay que sumarle, hay que agregarle que el reglamento de la ley de contrataciones también es una norma reglamentaria que complementa, que permite la adecuada aplicación de esta ley y que constantemente la están reformando. El reglamento incluso ha sufrido más reformas que la propia ley. Así que este tema de contrataciones es un tema que requiere un estudio constante, un estudio permanente, una actualización permanente. Cuando alguno de ustedes se dedica en el ejercicio profesional a la asesoría jurídica de una entidad pública o al departamento encargado de las contrataciones de esa entidad, necesariamente va a tener que estar involucrado con la aplicación de la ley de contrataciones. Y la primera recomendación, mis amigos, es que hagan el esfuerzo siempre o el ejercicio siempre de verificar que su ley de contrataciones tenga todas las reformas que se le han hecho, que se le han aprobado hasta ese momento, constantemente en estudio. Si por algún motivo no trabajan en alguna dependencia pública, pues digamos que el contacto con la ley de contrataciones se va a dar hasta que alguno de sus clientes lo requiera para algún tema relacionado o vinculado con la ley de contrataciones. Ya sea que alguno de sus clientes vaya a participar en un evento de licitación, de cotización y les pida asesoría, o que alguno de sus clientes haya ya celebrado algún contrato con el Estado y les pida su asesoría en cuanto al cumplimiento o al incumplimiento del Estado de ese contrato que celebraron, o que alguno de sus clientes haya quedado involucrado, por ejemplo, en un procedimiento administrativo donde lo están sancionando por no cumplir las disposiciones de la ley de contrataciones, o peor aún, que alguno de sus clientes haya quedado señalado en un proceso penal de la comisión de algún delito que se refiera o que tenga que ver con la aplicación o con la inadecuada aplicación de la ley de contrataciones. Así que las posibilidades de toparse con la aplicación de la ley de contrataciones son amplias y por eso requiere que le dediquemos un esfuerzo, un estudio constante. Lo primero entonces, mis amigos, es verificar que su ley tenga todas las reformas debidamente integradas. En este caso, yo les compartí la ley y el reglamento para que ustedes puedan tener esa certeza. En esa ley van a encontrar ustedes ese testamento que constituye el artículo 1 de la ley de contrataciones, que es al que le vamos a dedicar el estudio del día de hoy. Si se dan cuenta, es un artículo complejo, extenso, que inicia con un primer párrafo que regula que esta ley tiene por objeto normar las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública que realicen, y luego tiene un listado de quiénes son los entes, los órganos que quedan sujetos a la aplicación de esta ley. Tiene en incisos A, B, C, D, F, G. Tiene entonces ahí, ¿verdad?, varias disposiciones sobre su alcance, a qué órganos se les aplica. Y luego, mis amigos, tiene 3 párrafos que los podemos subdividir en varias partes también, donde regula algunos aspectos importantes sobre su objeto y su alcance. Es un artículo, siento yo, que si no lo toman despacio en su estudio, fácilmente se puede confundir. Entonces, lo que vamos a hacer es desmembrarlo. Concentrémonos primero en el primer párrafo que encontramos en el artículo 1. Si se dan cuenta, es artículo 1, objeto de la ley y ámbito de aplicación. Esta ley tiene por objeto normar las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública que realicen, y luego viene el listado. Si desmembramos esta primera parte que se refiere al objeto de la ley de contrataciones, vamos a encontrarnos que según la propia ley tiene por objeto regular, dice normar, regir a través de normas jurídicas 5 aspectos muy puntuales. El primero, las compras. Fíjense que bien pudieron haber dicho las compraventas que el Estado haga, porque recuérdense que al final de cuentas el contrato es el contrato de compraventa. Pero decidieron separarlo. Yo me parece adecuado para dejar bien claro que es tanto las compras que el Estado haga
como las ventas que el Estado haga. Porque ya vimos en la clase anterior que de conformidad con nuestra Constitución, sí es factible la enajenación de bienes del Estado, de bienes públicos. Sí se pueden vender bienes del Estado, siempre y cuando se respeten las normas, las disposiciones que establezcan las leyes. ¿Qué ley? Pues la ley de contrataciones, porque es la ley de contrataciones la que rige tanto las compras como las ventas que haga el Estado. Cuando decimos compras, aquí en general, mis amigos, es compra de cualquier bien que el Estado realice. Yo le puse aquí algunos ejemplos. Digamos que el Estado desea comprar un bien inmueble, un edificio. Para poder comprar el edificio, el Estado tiene que regirse en el procedimiento que va a seguir para hacer esa compra por la ley de contrataciones del Estado. Pensemos que va a comprar un terreno, nada más, un bien inmueble, un terreno para construir ahí un edificio. Esa compra también se rige por la ley de contrataciones. Va a comprar vehículos. No sé si vieron que recientemente se estaba criticando un evento que está llevando a cabo o que está planteando llevar a cabo el Ministerio de Gobernación, donde ellos quieren comprar 200 vehículos para patrullas de la Policía Nacional Civil. Van a comprar computadoras. Por ejemplo, no sé si recuerdan, un evento famoso de licitación fue el que realizó el Ministerio Público, donde compraron, entiendo yo, más de 1,000 computadoras en un solo evento. O van a comprar un mobiliario. Ustedes van a encontrarse situaciones donde en una institución pública van a comprar escritorios, sillas, útiles, enseres de oficina, equipo, impresoras, ventiladores, van a comprar un nuevo aire acondicionado, etcétera. Yo creo que aquí no tienen ustedes mayor dificultad. El primer aspecto que regula la ley de contrataciones es todo lo relacionado con las compras que el Estado haga. ¿Estamos? Segundo aspecto, también va a regirse por esta ley las ventas que el Estado haga. Y eso es un poquito más delicado. Decirles primero que normalmente cuando a uno le preguntan, sin haber estudiado, ¿el Estado puede vender sus bienes? ¿Se pueden vender los bienes del Estado? Le surge a uno, digamos, cierta reticencia, cierto, no sé cómo decirlo, duda respecto a si realmente el Estado puede vender, puede enajenar sus bienes o no. Ya vimos el fundamento constitucional y acordamos, salvo que ustedes tengan alguna duda todavía, que de la interpretación adecuada del artículo constitucional, pues los bienes del Estado sí se pueden enajenar, pero bajo ciertas restricciones. Tiene que seguirse un procedimiento legalmente establecido para poder hacer esa enajenación. Y cuando decimos legalmente establecido, ¿qué ley rige ese procedimiento que vamos a seguir para enajenar bienes del Estado, para venderlos? Pues la ley de contrataciones del Estado, porque esta ley rige las compras y también las ventas que el Estado haga de cualquiera de sus bienes. Luego, un poco más extenso, dice las compras, las ventas, las contrataciones que el Estado haga. Y fíjese que aquí es donde, digo yo, está la mayor amplitud posible. Cuando decimos que en esta ley se van a regir todas las contrataciones que el Estado haga, quiere decir que cualquier contrato administrativo que el Estado realice o celebre con un particular se debe realizar siguiendo los procedimientos que establece esa ley. Yo les puse varios ejemplos. Si el Estado va a celebrar un contrato de obra para que una entidad privada construya una carretera, por ejemplo, o para que una entidad privada construya un paso a desnivel o construya un edificio, o si el Estado va a celebrar un contrato de concesión administrativa de un servicio público, donde va a autorizar que una entidad privada preste un servicio y cobre una tarifa, o si el Estado va, por ejemplo, a celebrar un contrato de suministro de bienes o de servicios, donde periódicamente una entidad le va a estar llevando al Estado, por ejemplo, combustible, gasolina, o le va a proporcionar papel,
o le va a proporcionar agua potable, qué sé yo, cualquier suministro de servicios o cualquier suministro de bienes, o si el Estado va a contratar a una entidad para que haga la remodelación de una oficina. Bueno, cualquier contrato que se celebre debe regirse por esta ley de contrataciones. Por ahí vi que el compañero Kevin había levantado la mano. ¿Tiene alguna duda, mi amigo? Nick, buenas tardes, perdón, fue por error. Perfecto. Gracias, Nick. Si se dan cuenta, dentro del concepto de contrataciones, bien podría quedar incluido las compras y las ventas, porque al final la compra que el Estado hace es una contratación o la venta que el Estado hace es una contratación. Realmente el artículo pudo haber sido redactado diciendo que esta ley regirá todas las contrataciones del Estado y con eso hubiera bastado, pero el legislador quiso hacer énfasis, dejar muy claro que cuando decimos las contrataciones, eso incluye también las compras, las ventas y otro contrato que también es importante, los arrendamientos que el Estado haga. Si el Estado va a arrendar, por ejemplo, un edificio para que ahí funcione un ministerio, ese contrato de arrendamiento se rige en cuanto a su celebración, en cuanto a sus condiciones, su suscripción, su cumplimiento por la ley de contrataciones del Estado. De tal suerte que rige todo tipo de contratación, incluyendo compras, ventas y arrendamientos. Y luego pues, nos dice, abre la puerta y dice, y en general, cualquier otra modalidad de adquisición pública, de cualquier otra manera en la que el Estado adquiera la propiedad de un bien, queda regulada por la ley de contrataciones. Desde permutas de bienes, donde el Estado da un bien y a cambio otra entidad le otorga a él un bien, donaciones, cuidado, por ahí me han preguntado, ¿puede el Estado dar donaciones o dar bienes públicos en donación? O al revés, ¿puede el Estado recibir donaciones? En ambos casos la respuesta es sí, pero siguiendo los procedimientos de ley de contrataciones. Y obviamente no solo los procedimientos, ¿verdad? O sea, lo hemos dicho ya mucho aquí en clase, todas las facultades que se le dan a un órgano administrativo, las facultades y potestades que se le asignan en la ley, se le asignan para que ese órgano administrativo cumpla una función, con la prestación de un servicio público. Y a través de esa prestación del servicio público, colabore con la realización del bien común, garantice el cumplimiento del fin supremo del Estado, que como ya vimos, nuestro Estado está organizado para proteger a la persona y a la familia y su fin supremo es esa realización del bien común. De tal suerte que cualquier contrato que se lleve a cabo será válido, será adecuado, conforme a derecho, si se hace para asegurar el adecuado cumplimiento de esos servicios que al órgano le corresponde prestar y para garantizar la realización del bien común. Si el Estado realiza cualquier contrato con un fin distinto, por ejemplo, con ánimo de lucro o con la intención de proveerle bienes a un particular, seguramente eso podrá ser objeto de alguna acción donde se pida que se anule, porque el hecho de que se haya realizado sin buscar la realización del bien común, de por sí ya anularía ese contrato administrativo si se le demuestra obviamente ante el juez competente. Entonces sí podrían haber donaciones de bienes del Estado, pero siempre y cuando esa donación se haga para asegurar la realización del bien común, para el cumplimiento de los servicios públicos que vamos a encontrar. Y también encontramos en la vía inversa donaciones que le hace entidades particulares al Estado, las cuales también se deben regir por lo que establece la ley de contrataciones. En términos generales, esta es como la fotografía desde arriba del objeto de la ley de contrataciones. Las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos y cualquier modalidad de adquisiciones públicas. Me dicen si van comprendiendo hasta ese momento o si quieren hacer alguna pregunta u observación. ¿Estamos bien o ya se durmieron? Todo claro, licenciado, gracias. Todo claro, licenciado, gracias. Está bien, Nico.
A ver, mis amigos. Compras, ventas, contrataciones, arrendamientos y cualquier otra modalidad que realice ¿quién? Hablemos ahora del alcance. En resumen, yo he dicho que realice el Estado, pero el concepto de Estado es complejo, ¿verdad, mis amigos? Porque, como ustedes recordarán, el Estado está conformado, está integrado por diversos órganos. No sé qué tanto profundizaron en el estudio de esto en derecho administrativo, pero para tratar de simplificarlo, yo les diría que conceptualmente uno tendría que tener claro que el Estado, como entidad pública, como persona jurídica de derecho público, tiene esencialmente tres grandes organismos. A cada organismo se le asigna una función. Entonces encontramos al organismo legislativo, al cual se le asigna la función que se llama función legislativa, que consiste en decretar, reformar o derogar las leyes. Entonces, todas las actividades que realice el organismo legislativo son actividades del Estado, porque el organismo legislativo es uno de los tres organismos del Estado. Luego tenemos el organismo ejecutivo, que es el más extenso, el más grande, que es un organismo al que se le asigna la función administrativa o función ejecutiva, que consiste prestar para ello las leyes que va creando el Congreso, que hace el legislativo. Y por último tenemos al organismo judicial. El organismo judicial le corresponde la función jurisdiccional, y esta función consiste en, como dicen, digo yo poéticamente, la administración de justicia. ¿Y eso qué es? Pues consiste en aplicar las leyes para resolver los conflictos que surjan entre las personas en nuestra sociedad. Entonces está bien marcado. O sea, en términos generales, el Estado está estructurado por tres organismos: legislativo, ejecutivo y judicial. Y los tres forman una sola persona jurídica a la que se le llama Estado. Según la ley de contrataciones, todas las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos y cualquier adquisición que haga cualquiera de los tres organismos del Estado están sujetas a lo que es la ley de contrataciones, a esta ley. O sea, el primer alcance es todos los organismos del Estado. Por eso en el inciso A establece las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos y adquisiciones que realicen los organismos del Estado quedan sujetas a la ley de contrataciones. Pero debieron ustedes estudiar también en Derecho Administrativo que adicionalmente a estos organismos del Estado, que se habla ahí de una administración centralizada, existen técnicas administrativas donde se crean órganos a los que se les da cierta independencia. A estos órganos, dependiendo de cuánta independencia se les dé, se les denomina descentralizados o autónomos. La diferencia, bueno, la característica común que tienen los órganos descentralizados y autónomos es que al momento de crear uno de estos órganos, a ambos se les da personalidad jurídica propia, distinta de la personalidad del Estado. Por ejemplo, cuando crean un órgano descentralizado como la Superintendencia de Administración Tributaria, la SAT, dice en la ley que lo crea, establece: la Superintendencia de Administración Tributaria contará con personalidad jurídica propia. ¿Y eso qué quiere decir? Que jurídicamente se le considera como un sujeto de derechos y obligaciones distinto del Estado. El Estado tiene sus propios derechos y sus propias obligaciones, y la superintendencia podrá adquirir sus propios derechos y contraer sus propias obligaciones. Es una persona jurídica distinta. Lo mismo pasa con todas las entidades que la ley cataloga o define como entidades autónomas. La principal característica que encontramos en ellas
es que se les da también personalidad jurídica propia. Lo que se hace, por ejemplo, con la Universidad de San Carlos, en la cual la ley, en este caso la propia Constitución o la ley orgánica, regulan que la universidad tendrá personalidad jurídica propia. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que jurídicamente se considera que la universidad puede tener sus propios derechos, sus propias obligaciones, sus propios bienes, y que estos van a ser distintos de los derechos, de las obligaciones del Estado de Guatemala como otra persona jurídica. Entonces, tanto las entidades descentralizadas como las autónomas tienen la característica común de que tienen personalidad jurídica propia. Ahora, la diferencia es que a las entidades autónomas se les da una mayor independencia, como su nombre lo indica, al ser autónomas se les da la máxima independencia que se le puede asignar a una persona jurídica de derecho público, porque se les permite, oiga bien, que tengan sus propias normas jurídicas, que elijan sus propias autoridades, que tengan su patrimonio propio, que emitan sus propias disposiciones reglamentarias, que conozcan sus propios recursos, que elijan sus propias autoridades, que administren su propio patrimonio, de tal suerte que las entidades autónomas se les da, digamos, una gran independencia. Por ejemplo, ustedes sabrán que prácticamente nosotros en una semana estamos ya en un proceso muy importante para la Universidad de San Carlos, donde se va a elegir al rector de la Universidad de San Carlos. Y aquí viene lo interesante. Para asegurarse que la universidad tuviera la mayor independencia posible, el legislador estableció que la elección del rector la teníamos que realizar los miembros de la Universidad de San Carlos, los profesores titulares de la universidad, los egresados de la universidad y los estudiantes de la universidad. Nos reunimos, formamos un colegio electoral y el colegio vota y elige a nuestro próximo rector. No lo nombra el presidente de la República, no lo nombra el Congreso de la República, sino que la designación, la elección del rector, que es la máxima autoridad, bueno, la máxima autoridad de la universidad es el Consejo Superior Universitario, pero este está presidido por el rector, quien es electo pues, por los propios miembros de la universidad. Y eso le da a la universidad una mayor independencia, una mayor autonomía. A diferencia, por ejemplo, mis amigos, de lo que es, digamos, la Superintendencia de Administración Tributaria, que al ser una entidad descentralizada, sí se le da personalidad jurídica, pero no se le da tanta independencia, porque como ustedes van a ver, el superintendente es nombrado por un directorio y el directorio, la mayor parte de los miembros del directorio de la SAT son nombrados por el Ejecutivo. De tal suerte que, aunque la superintendencia tenga esa descentralización administrativa para cumplir sus fines, sí existe ahí un mayor, no sé cómo decirlo, una mayor pertenencia, un mayor control del Ejecutivo sobre la SAT, lo que no podría hacer sobre la Universidad de San Carlos. Las entidades descentralizadas y autónomas son muy parecidas en el sentido que ambas tienen personalidad jurídica propia, pero tienen una diferencia esencial y es ese grado de independencia que se les da legalmente. Las entidades autónomas son más independientes que las entidades descentralizadas. Para los efectos de lo que a nosotros nos interesa, tanto las entidades descentralizadas como las entidades autónomas están sujetas a la ley de contrataciones. Así lo establece la literal B. Se regulan las entidades descentralizadas y autónomas, incluyendo las municipalidades. Mire cómo el legislador es como muy enfático, incluyendo las municipalidades, que bueno, al ser entes autónomos, bastaba con decir que las entidades autónomas quedan sujetas a esta ley, y a eso incluía todas las municipalidades, pero aquí dijeron incluyendo a las municipalidades para hacer énfasis, para destacar que sí se rigen por la ley de contratación. Esto a cualquier entidad que por disposición de la ley haya sido regulada como una entidad descentralizada y autónoma, que a pesar de que tienen personalidad jurídica propia, tienen sus propios derechos y obligaciones,
También se rigen en cuanto a las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos y adquisiciones por esta ley. Si yo se los planteo de otra manera, normalmente en el examen así lo hacemos, la pregunta sería, ¿la Universidad de San Carlos, para adquirir un bien inmueble, se debe regir por la ley de contrataciones? Y la respuesta yo creo que es muy fácil después de lo que hemos estado platicando el día de hoy. Claro que sí, porque el hecho de que sea una entidad autónoma o descentralizada no excluye la aplicación de la ley. Al contrario, el alcance de la ley de contrataciones abarca tanto a los organismos del Estado como a las entidades descentralizadas y autónomas. ¿Seguimos bien? ¿Va todo muy claro? Tercer aspecto, este es un poquito más complejo. Dice, todas aquellas entidades o empresas, no importa su forma de organización, cuyo capital mayoritariamente esté conformado por aportaciones del Estado. Esto resulta muy interesante. Dentro de la técnica del derecho administrativo, se habla de unas entidades que se llaman entidades de capital mixto o empresas de capital mixto. Así lo encuentran ustedes en los libros de derecho administrativo. Y nos dice, miren, estas entidades básicamente se forman como que si fueran una entidad privada, como que si fueran una sociedad anónima, por ejemplo. De hecho, se constituyen en escritura pública como sociedad anónima, se inscriben en el registro mercantil correspondiente y se rigen por toda la legislación mercantil porque se constituyen como sociedades anónimas, pero tienen una característica. El accionista mayoritario ahí es el propio Estado. Que es una como mezcla interesante. Podríamos discutir muchísimo sobre eso. Ya ven que a veces aquí en clase agarramos discusiones interesantes sobre si es bueno, si es mala esta técnica. Pero de momento lo que me interesa es que ustedes entiendan. Hay entidades que son constituidas como que si fueran empresas privadas, sociedades anónimas, pero la mayor aportación, la mayor cantidad del capital le pertenece al Estado. Un ejemplo que ahorita está como muy de moda es lo que ocurre con esa entidad que formaron para la administración de todo lo que era Ferrocarriles de Guatemala, ¿se recuerdan? Crearon una sociedad anónima y el Estado le trasladó todos los bienes de FEGUA a esa sociedad anónima. Y aquí viene lo interesante. Esta sociedad es una sociedad anónima, es una entidad privada, pero el 80% del capital es del Estado. Y entonces ahí nos pudiera surgir la duda. Cuando esta entidad, que es una entidad privada, realice una contratación, ¿se rige o no se rige por la ley de contrataciones? Yo les diría a mis amigos que la respuesta la encuentran aquí fácilmente en el artículo 1. Todas las entidades o empresas, cualquiera que sea la forma de su organización, cuyo capital mayoritariamente esté conformado por aportaciones del Estado, sí se rigen por la ley de contrataciones. Por ejemplo, esta concesión que acaban de dar de un tramo de la línea férrea, vieron ustedes que se acaba de celebrar un contrato donde le concesionan a una entidad mexicana la posibilidad de habilitar una parte, un tramo del ferrocarril en la frontera de México como primer fase, ¿no? Entonces, esa concesión es una concesión que se debe regir por la ley de contrataciones, porque la ley establece que su alcance abarca también aquellas entidades que, aunque sean privadas, no importa la forma de su organización, la mayor parte de sus aportes se vea o le pertenezca al Estado. Así que también se rige. Hay algunos casos complejos, en el caso de Banrural, que está constituido como un banco, como una sociedad anónima, y el Estado sí tiene una parte del capital de Banrural, o sea, el Estado es accionista de Banrural. Sin embargo, la cantidad de acciones que el Estado tiene no constituyen la mayoría, y por lo tanto nos regía por estas normas, porque aquí solo son las entidades o empresas cuyo capital mayoritario esté formado por aportaciones del Estado. Si tiene el Estado la mayoría, sí se rigen por lo que es
digamos, la ley de contrataciones. De lo contrario, no. Con una reforma del 2017 introducen esta literal D, resulta muy interesante, dice: todas las organizaciones no gubernamentales y cualquier entidad sin fin de lucro, mire hasta dónde están abarcando, que reciba, administre o ejecute fondos públicos. Cuidado. Si una ONG o una asociación civil sin ánimo de lucro reciben dinero del Estado, las contrataciones que hagan con ese dinero se rigen por la ley de contrataciones, aunque se trate de una ONG o aunque se trate de una asociación civil. Lo deja muy claro la ley, además, después de la reforma que le hicieron en el 2017, que es una reforma muy importante, y le voy a explicar por qué. Se empezó a dar la circunstancia de que en Guatemala se constituían ONGs, no sé cómo decirles, digamos, aparentemente ONGs, se formaban estas estructuras como organizaciones gubernamentales o asociaciones, y luego políticos gestionaban para que en el Congreso le asignaran una partida presupuestaria a esa ONG, que el Estado le diera presupuesto a esta ONG, atendiendo o justificándolo a que sus actividades eran de beneficio público o que tenía, digamos, algunas acciones que eran importantes. De tal suerte que a través de esto de ONGs empezó a asignársele dinero a muchas entidades privadas. Y ese dinero, pues al ser ONGs, después de que se le había asignado el presupuesto, se perdía el control, la fiscalización sobre ellas. Entonces, con una reforma del 2017 dijeron, no, si la entidad, si la ONG o la asociación recibe, administra o ejecuta fondos públicos, esa parte está sujeta a la ley de contrataciones y está sujeta a su fiscalización también por la Contraloría. ¿Estamos claros ahí? Yo no tengo ningún problema. Cualquier ONG que reciba fondos del Estado o administre fondos del Estado o ejecute fondos públicos es una entidad que debe seguir los procedimientos de la ley de contrataciones. De lo contrario, estaría incurriendo, digamos, en una contratación anómala y podría ser sujeto de sanciones, aunque se trate de una entidad privada. La literal D tiene una excepción, que es, no se aplica esto a las organizaciones de padres de familia. Van a ver ustedes que en esa Ley Nacional de Educación se estableció una forma de organización que dentro de las escuelas los padres de familia organizan una, así se llama, OPF, Organizaciones de Padres de Familia, y a estas entidades se les reconoce personalidad para que puedan recibir fondos del Ministerio de Educación y administrar esos fondos en beneficio de la escuela, de la entidad educativa. Les dan dinero para que compren útiles, remueven la escuela, mobiliario, equipo, contraten los maestros, compren las refacciones, y ellos administran esa porción del dinero, y esa administración sí no se rige por la ley de contrataciones. Claro que no son cantidades muy altas las que se les dan a estas OPF, más que todo son simbólicas y es una parte de lo que tenemos que trabajar todavía muchísimo. A mí me parece interesante el sistema de organizaciones. Podemos discutirlo en otra clase, en otra oportunidad, porque aquí la idea que hay detrás de esto es que los propios padres de familia se organizan, forman una OPF y reciben dinero del ministerio. Y entonces la lógica que hay detrás de todo esto es que como es para beneficio de sus propios hijos, lo van a administrar de la mejor manera posible. Se postula aquí o se cree aquí que es mejor que lo administren los padres de familia y no, por ejemplo, que nombráramos un administrador de la escuela que se encargue de, pues eso, administrar todos esos recursos. Se cree aquí que será mejor la administración que hagan los padres precisamente porque va a ser en beneficio de sus hijos. Es algo, digamos, reciente todavía que hay que ir viendo cómo se va dando en la práctica. Y es muy probable que más adelante, si se empiezan a utilizar estas organizaciones para llevar a cabo contrataciones muy fuertes, muy probablemente en una nueva reforma dirán, no, ahora sí ya se rige por la ley de contrataciones. De momento, no aplica para estas entidades la ley de contrataciones. Luego, en la literal E, tenemos
todas las entidades de cualquier naturaleza que tengan como fuente de ingresos, total o parcialmente, recursos, subsidios o aportes del Estado respecto de esos recursos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, aunque se trate de una entidad privada, una empresa de transporte a la que se le concesiona la posibilidad de prestar el servicio público de transporte. En principio, como es patrimonio privado, como lo que están administrando son vehículos, buses privados, pues se le permite que los administre libremente y no se rige por la ley de contrataciones, en principio. Pero cuando el Estado viene y decreta un subsidio y les traslada fondos a estas entidades, la administración, el gasto de esos fondos sí queda sujeto a la ley de contrataciones del Estado. Ahí lo dice muy claramente, ¿verdad? Una reforma también de las más recientes, en la literal F, los fideicomisos que se hayan constituido con fondos públicos. Esto no estaba antes de la reforma y se prestó mucho, ustedes lo habrán escuchado, a que una entidad pública, pensemos la Municipalidad de Guatemala, toma dinero de la municipalidad, dinero público, y constituye un fideicomiso municipal para la administración de parques. Les pongo un ejemplo, ¿no? Pero así lo hicieron, por ejemplo, para el transporte público, para el manejo del agua potable, de la energía, etc. Toman una parte del capital de la municipalidad y lo trasladan a un fideicomiso respectivo. Y en un principio, pues al tratarse o al trasladarse a un fideicomiso, no aplicaban los procedimientos de la ley de contrataciones, pero con la reforma que se le hizo, se dejó establecido que sí se deben aplicar las normas de la ley de contrataciones, incluso a los fideicomisos, cuando estos han sido constituidos con fondos públicos y también a los fondos sociales, que era la creación de un fondo y se le trasladaba dinero para poder ejecutar una actividad en concreto, ¿verdad? En general, la literal G abre la puerta muy general y dice cualquiera de las demás instituciones que formen el sector público de Guatemala. Si esa entidad pública se rige o debe aplicar la ley de contrataciones. Recordarán ustedes que, por ejemplo, hubo un tiempo en que la registradora de la propiedad decía, no, es que al registro de la propiedad no le aplica la ley de contrataciones. Decía ella. Mira la lógica que tenía, porque el registro no recibe presupuesto del Estado, no recibe fondos del Estado. El registro, todos sus ingresos son de los cobros que realiza en concepto de honorarios a los propios usuarios. Cuando alguien va a inscribir un contrato de compraventa, una compraventa que ha celebrado, presenta el testimonio y le paga una cantidad de honorarios según un arancel al registro. Entonces, todos los ingresos del registro son ingresos que provienen de los particulares, decía, y por lo tanto, al registro no se le debe aplicar la ley de contrataciones. Al final de cuentas, la propia Corte de Constitucionalidad lo resolvió y dijo, claro que sí, porque el registro de la propiedad es una institución pública. Aunque en este momento todos los ingresos provengan el pago de esas tasas que hacen los propios usuarios, sigue siendo una institución pública porque así está definida, creada por ley y por el servicio que presta, que es el servicio registral. De tal suerte que al pertenecer al sector público, también queda sujeta a la ley de contrataciones. Entonces, si se da cuenta, esto es extenso. Todas las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos y adquisiciones que hagan los organismos del Estado, las entidades descentralizadas, las entidades autónomas, las entidades, cualquier forma de organización cuya, digamos, participación mayoritaria sea del Estado, las propias ONGs o asociaciones sin ánimo de lucro que reciban, administren o ejecuten fondos públicos, todas las entidades cuya fuente de ingresos sea el Estado, los fideicomisos, los fondos sociales y todas las instituciones que pertenecen al sector público. Ese es el objeto y el alcance de la ley de contrataciones. Los escucho si tienen alguna duda. ¿No? Hoy estamos callados. El cansancio del viernes. Está bien. Pero sí están por ahí, ¿verdad, mis amigos?
Sí, licenciado, por acá estamos. Muy bien. Aquí estamos. Luego, Gracias. luego Es que con esa explicación se queda uno quieto, Lick. es un artículo, ¿eh? Van a ver que no está muy complicado, solo es que lo lean y que lo vayan siguiendo, no les va a dar mayor problema. Básicamente es ubicarnos bien que todo lo que sea gasto con fondos públicos o instituciones públicas se debe regir por la ley de contrataciones. Luego ustedes encuentran dos párrafos que son bien extensos, entonces yo lo que hice nada más fue como separarlos en sus párrafos y que tienen algunas disposiciones muy interesantes. Leamos esta, por ejemplo, mis amigos. Establece, las entidades anteriores, todas las que acabamos de mencionar, se sujetarán, oiga bien, ahí lo separé yo en incisos, pero realmente en la ley está en un párrafo seguido, ¿verdad? Se sujetarán, dice, a la presente ley, la ley de contratación, a su reglamento. Esto es muy importante porque van a ver ustedes que aquí sí existe una, digamos, integración completa entre la ley, la norma ordinaria, y el reglamento, la norma reglamentaria, que desarrolla ampliamente las disposiciones de la ley. Entonces, se van a sujetar a la ley, al reglamento y, cuidado, a los procedimientos establecidos por la Dirección General de Adquisiciones del Estado, el Ministerio de Finanzas Públicas, dentro del ámbito de su competencia en lo relativo al uso de fondos públicos. Quiero hacer la pausa aquí. En el Ministerio de Finanzas Públicas crearon una dirección que se llama Dirección General de Adquisiciones del Estado. Y esta dirección, dentro de sus funciones, tiene varias funciones, pero dentro de una de esas funciones es la de emitir manuales de procedimientos para la adecuada aplicación de la ley de contrataciones del Estado. Siempre que ustedes piensen en la aplicación de la ley de contrataciones, tomen en cuenta que ahí en el Ministerio de Finanzas está esta dirección y que existen manuales y procedimientos debidamente reglamentados que también son de observancia obligatoria. Vea el artículo, dice, las entidades se sujetan a la presente ley, a su reglamento y a los procedimientos que establezca esa dirección. Por ejemplo, esa dirección es la que creó un sistema del que vamos a hablar, que es un sistema informático para que sea más transparente todo el proceso de contrataciones, que es Guatecompras. Y este Guatecompras, pues lo que hicieron es habilitar una página en internet que permite que uno ingrese y que pueda ver y darle seguimiento a todas las contrataciones que hagan todas las entidades públicas en cualquier parte del país. Emitieron ellos un reglamento de Guatecompras y dijeron es obligatorio el uso de Guatecompras. Y van a ver ustedes que se encontraron o se toparon en un inicio con mucha resistencia, sobre todo las municipalidades. Las municipalidades decían, nosotros no tenemos obligación de usar Guatecompras. Fíjese pues el argumento. No tenemos obligación de usar Guatecompras porque la municipalidad es una entidad autónoma. Y si bien es cierto, si nos aplica la ley de contrataciones porque es una ley, no nos puede aplicar un reglamento o un manual hecho por el Ministerio de Finanzas, porque el Ministerio de Finanzas es una entidad que no puede regular o reglamentar aspectos de las municipalidades. Pues entonces el Congreso hace una reforma y les deja bien claro, las entidades anteriores se sujetan a la ley, al reglamento y a todos los procedimientos que establezca la dirección. Por lo tanto, el uso de Guatecompras sí es obligatorio para todas las entidades que tengan que utilizar la ley de contratación. De hecho, van a ver ustedes que posteriormente ya se le hicieron reformas a la ley y dentro de los artículos de la ley ya contemplaron la obligación del uso de Guatecompras. Pero inicialmente Guatecompras surgió como un procedimiento regulado por la Dirección General de Adquisiciones del Estado, pues mediante un acuerdo que ellos emitieron, un pequeño manual, un pequeño reglamento que ellos emitieron para su utilización. Yo creo que este párrafo no les debe dar mayor dificultad, más que todo los tendría que orientar en que además de la ley vamos a tener que estudiar el reglamento y además hay procedimientos que establece la dirección esta. De hecho, yo les invitaría a que esta semana, en lo que llega a la siguiente clase, ustedes fueran indagando un poco, fueran metiéndose en el tema y visitaran el portal de Guatecompras.
Es muy sencillo, ponen ahí Guate Compras, ¿verdad? Desaparecen en el buscador, ingresan y lo van conociendo, las secciones que tiene, les permite ver qué procedimientos, qué eventos se están llevando a cabo actualmente, les permite ver, miren qué interesante, todos los eventos que ya se llevaron a cabo, incluso cuando fueron finalizados, y es más, les permite consultar todos los documentos, desde las bases, cómo se hizo la adjudicación, cómo se hizo el contrato, ahí tienen copia del contrato, cómo se ha ido ejecutando. Realmente es muy interesante. Hay muchísima información que les pudiera servir ahí, ¿verdad? En este tema, que vayan ustedes adelantando. Luego tenemos un último pero extenso párrafo, que yo lo dividí aquí, mis amigos, en 6 partes, que establece varios aspectos que tenemos que discutir. Yo le denomino o lo concibo como algunas limitaciones o restricciones u observaciones de la aplicación de la ley. Por ejemplo, vea cómo inicia este párrafo. En los procesos de adquisiciones que se realicen con recursos de préstamos externos provenientes de operaciones de crédito público o donaciones a favor del Estado. Hago la pausa. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? Cuando se vayan a comprar bienes con dinero que venga de un préstamo del extranjero, el Banco Mundial nos prestó $100 millones. El Fondo Monetario Internacional nos prestó $500 millones. O la Unión Europea nos donó 40 millones. ¿Qué es lo que va a pasar en ese caso? Bueno, el dinero es dinero público porque de todos modos está ingresando al Estado y su ejecución tiene que estar sujeta a ciertas normas, pero lo que está regulando acá el párrafo es se van a aplicar las políticas y los procedimientos establecidos por los entes financieros o donantes, considerándose estas disposiciones de la ley, las que emitan los donantes o las entidades financieras como una norma especial. Lo explico. El Banco Mundial le dona a las municipalidades de Guatemala a través del Infom, por ejemplo, 100 millones para proyectos para introducir agua potable a las comunidades. Esos 100 millones, el gasto de esos $100 millones se hace conforme los procedimientos que el Banco Mundial diga, porque es el Banco Mundial el que está dando el dinero. Eso sí, en el siguiente párrafo establece, se deberá aplicar de forma complementaria las disposiciones contenidas en esta ley, siempre y cuando estas no afecten o contradigan las políticas o procedimientos de adquisiciones que establezcan esos entes. Es decir, cuando hablemos de la ejecución de dinero que proviene de préstamos del extranjero o de donaciones del extranjero, esa ejecución se va a hacer en primer lugar con los procedimientos que establezca la entidad financiera que está dando el dinero o la donación. Y las normas de la ley solo serán complementarias. En lo que no esté regulado allá, vamos a aplicar la ley de contrataciones. Eso sí, en el tercer subpárrafo, digamos, aquí yo los dividí como párrafos, pero van a ver ustedes que lo tienen de punto y seguido, ¿no? Dichos entes financieros o donantes, si no tienen regulación establecida, entonces sí se va a aplicar la ley de contrataciones. Si ellos no ponen reglas sobre cómo quieren que se ejecute ese dinero que están prestando o que están donando, pues entonces vamos a aplicar plenamente la ley de contrataciones. No cambia en nada, seguimos diciendo que esas contrataciones públicas están sujetas a la ley de contrataciones, pero existen normas específicas para el caso de la ejecución de compras o de adquisiciones que se haga con fondos provenientes del extranjero. Luego, establece este párrafo, en todas las adquisiciones que se realicen con recursos de préstamos externos provenientes de operaciones de crédito gasto público, se deberá cumplir, eso es un requisito, se deberá cumplir con un procedimiento de concurso competitivo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Vamos a aplicar las disposiciones que nos digan las entidades financieras externas o las donantes, pero esas disposiciones tienen que asegurar que el procedimiento va a ser algo competitivo, es decir, que no se va a asignar la obra a una entidad directamente, sino que se va a aperturar para que puedan competir distintos oferentes y así se pueda obtener el mejor precio para el Estado.
sea, el requisito es que el procedimiento, sea cual fuere que regule la entidad financiera o donante, tiene necesariamente que ser competitivo. Y en todos los casos, es importante, en todos los casos, aunque sea que están ejecutando con los procedimientos que les diga el Banco Mundial o el Fondo Monetario o la Unión Europea o el donante o la entidad financiera, en todos los casos deberá utilizarse siempre el sistema de Guatecompras, el sistema de información de contrataciones y adquisiciones del Estado, que se denomina Guatecompras. Es obligatorio, aunque no siga los procedimientos de la ley de contrataciones, porque va a aplicar los procedimientos específicos que le imponga el donante o el financista. De todos modos, el uso de Guatecompras sí es obligatorio. Los últimos dos párrafos no nos resultan tan trascendentales ahorita, pero igual los veo. Dice, en el caso de obra física, esto es cuando contratamos a una entidad para que construya una obra para el Estado, una carretera, un bien inmueble, etcétera, ¿no? En el caso de obra física, debe respetarse y cumplirse con todos los indicadores de divulgación de la iniciativa de transparencia en el sector de la construcción. Hay una entidad, hay un acuerdo, una convención internacional que regula que en esas obras, por cuestiones de transparencia, hay que divulgar cierta información, y aquí lo que nos está diciendo es que es obligatorio para todas esas contrataciones, ¿verdad? Y luego las disposiciones contenidas en el párrafo anterior se han aplicado de igual forma en los casos en que exista una contrapartida nacional en efectivo. Esto es, nos donaron una cantidad, pero el Estado de Guatemala o la entidad pública tiene que poner también una parte para poder. Piense usted que van a construir una carretera y el costo de la carretera es de 100 millones. Entonces viene la entidad extranjera y dice, yo les voy a donar 80 millones y ustedes pongan 20. Pues en ese caso, como hay una parte que está dando una entidad extranjera y hay una parte que está poniendo, digamos, la entidad pública guatemalteca, se aplican estas disposiciones que acabamos de leer. Es decir, lo que tenemos que hacer es aplicar las normas específicas que regule la entidad financiera o donante que nos está dando. No se compliquen demasiado con este párrafo, yo igual lo puse para que tengamos bien la noción, pero lo que más me interesa, mis queridos amigos, es la parte del objeto y su alcance, esta parte. ¿Cuál es el objeto? Normar las compras, las ventas, las contrataciones, los arrendamientos, cualquier modalidad de adquisición que realicen los organismos del Estado, las entidades descentralizadas y autónomas, entidades donde el Estado tiene participación mayoritaria, las ONGs o asociaciones sin ánimo de lucro que administren o ejecuten fondos públicos, cualquier entidad que reciba subsidios o aportes del Estado, los fideicomisos y fondos públicos y todas las entidades que forman el sector público. Esa es la parte que yo quiero que nos llevemos el día de hoy y que estudien ustedes para ver si les surge alguna duda. Es una parte que resulta importante de una ley siempre, comprender su objeto para tenerlo bien claro. Ahora yo creo que ya no tenemos problema. Todo lo que se refiere a contrataciones del Estado se rige por la ley de contrataciones. ¿Qué no se rige? Quizás eso no está en el artículo, pero yo sí le quiero explicar. ¿Qué no se rige por la ley de contrataciones? Cuando contratamos los servicios que una persona le va a prestar personalmente al Estado en relación de dependencia. Le explico mejor aquí, lo más claro que pueda. Si el Estado contrata a personas como sus trabajadores y esa contratación implica una relación de dependencia del trabajador hacia el Estado, esa relación de dependencia se refiere a que para poder prestar sus servicios, el Estado le proporciona al trabajador todo lo necesario. Por ejemplo, si usted contrata a una persona para que en el Ministerio de Salud preste sus servicios y el Estado le da la oficina donde va a prestar los servicios, el escritorio, el mobiliario, el equipo, le da órdenes, le da instrucciones, pone horario, le da uniforme. Entonces la prestación de servicios es en relación de dependencia. Es en relación de dependencia porque el Estado le está proporcionando lo que esta persona necesita para prestar los servicios. Al ser una relación de dependencia, la relación que surge entre el Estado y esta persona es una relación laboral.
una relación funcional, servicio civil. Y eso se rige por la ley del servicio civil. Eso no aplica a la ley de contratación. La ley de contrataciones se aplica, por ejemplo, cuando usted va a contratar a una persona para que le preste sus servicios de forma independiente. Independiente, esto es, que no le proporciona al Estado todo lo necesario para que esa prestación de servicios la haga. Le pongo un ejemplo muy puntual, a ver qué dicen ustedes. Yo recuerdo que cuando yo estaba recién graduado, un amigo mío que siempre le gustaba la política se postuló y quedó de alcalde de ahí en un municipio. Y me llamó y me dijo, mira, Estuardo, yo quiero que vos seas asesor de la municipalidad. Nosotros te vamos a pagar honorarios por los servicios que le prestes a la municipalidad. Te damos los casos, vos los estudiás, haces los memoriales, los presentas en tribunales y luego pues nos facturás y nos decís cuánto te debe. Perfecto, le digo. Lo único es que yo lo haría desde mi oficina. Oiga bien, desde mi oficina. Y prestaría los servicios en la forma en que yo considere que es de la mejor manera. Yo les diría qué memorial presentar, qué demanda, cómo contestar, qué estrategia, etcétera. Yo me encargo de todo. Si se dan cuenta, cuando uno trabaja de esa manera, el Estado, o en este caso la municipalidad, solo le dice a uno, mire, Eli, tenemos un caso donde nos están demandando laboralmente. Lleve usted el caso. Le dan a uno el expediente y uno se encarga de llevarlo en su oficina. Ahí la prestación de servicios es independiente. Y por lo tanto, esa contratación es una contratación de servicios en beneficio del Estado y sí se rige por la ley de contratación. Distinto es que ellos me hubieran dicho, lo queremos contratar como abogado para que labore aquí en la municipalidad. Aquí le vamos a dar oficina, mobiliario, equipo y va a estar en la asesoría jurídica, va a depender, va a recibir órdenes e instrucciones del jefe de la asesoría jurídica. Ahí sería una relación de dependencia y eso es laboral, eso se rige por la ley de servicios civiles. De lo contrario, cualquier contratación le aplica la ley de contrataciones del Estado. Los veo muy calladitos hoy. Si tienen alguna duda, aprovechamos. Y si no, yo les recomiendo que lean, que estudien este artículo 1 de la ley de contrataciones. Y en la siguiente clase vamos a entrar a un tema que necesito que le pongan mucha atención. Porque en un principio se ve como confuso, como complejo, pero van a ver ustedes que es muy fácil. Los órganos de la ley de contratación, los órganos aplicados o encargados de la aplicación de la ley de contrataciones. Jonathan, ¿tiene alguna duda o algún comentario? Sí, gracias, licenciado. Buenas noches. Respecto a, no sé si usted me pudiera ampliar un poquito más acerca de lo que es un fideicomiso, perdone. Y otra cuestión sería, yo estaba escuchando que usted dice compras y ventas del Estado, entonces me causa duda en qué áreas es que el Estado vende o qué es lo que puede vender, ¿verdad? Digamos, sería de verlo a nivel interno únicamente o venta ya como exportación. Entonces esa parte me crea un poco de duda. Si fuera tan amable, Lick. Gracias. Claro, Jonathan. Bueno, la primera pregunta es compleja. ¿Qué es un fideicomiso? Es un tema que se estudia en derecho mercantil. Yo sí le puedo decir, lo único es que no nos va a dar suficiente tiempo como para que comprenda todo el contrato en toda su extensión. Es un contrato, por darle un ejemplo, Jonathan, cuando yo he tenido la fortuna de dar mercantil, para explicar el fideicomiso me llevo un par de horas, por lo menos 2 horas para explicarlo. Pero bueno, ¿qué puedo hacer un resumen? El fideicomiso es un contrato mercantil donde una persona que se llama fideicomitente le traslada bienes a un banco que se llama fiduciario y le encomienda al banco, en su calidad de fiduciario, que administre estos bienes o que invierta estos bienes y que el beneficio que obtenga de la administración o de la inversión de esos bienes se lo entregue a otra persona que se llama fideicomisario, que puede ser incluso el mismo fideicomitente. Esa es la definición de fideicomiso, un contrato donde intervienen 3 sujetos. Uno se llama fideicomitente, traslada bienes a otro que se llama fiduciario, que los administra o los invierte, y que ese fiduciario solo puede ser un banco, y los beneficios se los da a otro que se llama fideicomisario, que pueden ser uno o varios fideicomisarios.
La definición no es muy compleja de aprendérsela. Entender cómo es que funciona un fideicomiso sí requiere un poquito más de explicación, de extendernos un poco y no nos daría tiempo. Pero seguramente, ¿sabe qué? Yo en alguna oportunidad di una clase de mercantil ya en línea y era de contratación mercantil. Entonces estoy seguro que debo tener grabada la clase donde hablamos del fideicomiso. La voy a buscar y si yo la encuentro la voy a colocar en Classroom para que los que quieran salirse un poco de derecho financiero e ir a estudiar qué es el fideicomiso, pues me ven ahí en la grabación y yo les explico qué es el fideicomiso con una mayor profundidad y quizás con ejemplos, que yo creo que eso es lo que más ayuda, ejemplos. Pero de momento consígualo así. En un fideicomiso lo que haría es que una entidad pública, digamos la municipalidad, le traslada bienes a un banco y le dice al banco administre esos bienes. Y el beneficio que obtenga de esa administración, entrégueselo a tales personas, a tales beneficiarios que se llaman fideicomisarios. La otra pregunta es casos en los que pudiera haber una venta de bienes del Estado. Decirle, Jonathan, que en principio, digamos que es muy poco común ver que el Estado venda bienes. Normalmente lo que uno mira es en contrataciones donde el Estado compra los bienes, los adquiere, pero sí va a encontrarse usted con situaciones. Le voy a poner un ejemplo muy puntual. Mi amigo, ¿se recuerdan que les digo que llegó a ser alcalde? Al final resultó ser muy buen político, fue alcalde 3 periodos en ese municipio. Pues uno de los proyectos que hizo en su segundo periodo fue el siguiente. Él compró un nuevo bien inmueble, compró un terreno y en ese terreno construyó un nuevo edificio para la sede de la municipalidad, un nuevo palacio municipal, y de hecho hizo con el diseño español colonial, ¿va? El palacio municipal, el parque enfrente, la catedral, bueno, ustedes saben, ese diseño que tenemos tan tradicional aquí en Guatemala. Fue una inversión muy grande, fue prácticamente la obra más grande que hizo en todo su segundo periodo. Y lo terminó, fue muy bien, de hecho, lo reeligieron un tercer periodo. Pero en el tercer periodo ocurrió lo siguiente, me dice él, mira, como ya tenemos la nueva sede, la primer sede que teníamos de la municipalidad es un bien inmueble que ya no estamos utilizando. Entonces yo, la verdad, me decía él, quisiera venderlo y con el dinero que obtenga de la venta de ese bien, invertirlo en otros proyectos que tiene la municipalidad. ¿Podemos venderlo? Me dice, fue la primera pregunta. Sí, se puede vender, pero hay que hacer un procedimiento especial que se llama subasta pública, que está en la ley de contrataciones y pues hay que seguir todos los pasos que ahí establece. De hecho, eso hicimos una subasta, se vendió el bien y con lo que se obtuvo de la venta de ese bien, él aprovechó para hacer otras obras. Es una situación, el Estado tiene un bien, lo vende y con eso obviamente lo invierte en otro. Otro tema, por ejemplo, en alguna oportunidad yo trabajaba en la asesoría de un ministerio y resulta que ellos sacaron todos los escritorios que ya no se utilizaban. Y de hecho, normalmente cuando salen esos escritorios, pues se compraron nuevos y se equiparon todas las oficinas y quedaron, yo recuerdo que eran como 150 escritorios, digamos, antiguos, pero que todavía estaban en buen estado. Bueno, ¿y qué hacemos con eso? Vendámoslo, les dijeron. ¿Y se pueden vender? Sí se pueden vender, pero hay que seguir un procedimiento adecuado. O, por ejemplo, no sé si ustedes vieron que el Ministerio de la Defensa recientemente decidió que iba a demoler el estadio del Ejército. ¿Han visto? Que están en el proceso de demolición. Pues resulta como interesante. De ese proceso de demolición salen un montón de hierro que quedó, que ya no se está utilizando, y de cemento y de block y todo eso. Ahí podemos hacer dos cosas. Todo lo que están sacando de la demolición puede tomarse e irse a tirar como basura. Pero en este caso les ofrecieron a ellos comprarles esto, porque eso todavía lo pueden reutilizar. Entonces ahí el ministerio puede hacer la venta de esos bienes. En general, como le digo, se pueden vender bienes del Estado. No es lo más común,
y no es un procedimiento que se utilice mucho. Y de hecho, en la mayoría de cursos casi no se estudia esa parte, solo estudiamos los procedimientos con los que el Estado adquiere. Pero sí se puede hacer la venta, ¿verdad, Jonathan? Espero que Gracias, Lick, muy amable. muy bien. Yo por la hora lo vamos a dejar por aquí, mis queridos amigos. Yo los veo el día martes con los órganos de la ley de contrataciones. Gracias por estar por ahí y por su atención y éxitos. Fue un fin de semana entonces. Que descansen. Muchas gracias, licenciado. Excelente. Gracias.